bienvenidos a Patas y Leyendas. Pónganse cómodos, porque hoy volvemos a seguir el rastro de las huellas que el tiempo no ha podido borrar. Japón guarda un vínculo milenario con los felinos que trasciende la simple compañía. Ya hemos recorrido juntos estaciones dirigidas por gatos legendarios como Tama y explorado islas donde ellos son los verdaderos dueños, como Tashirohima. Si aún no has visto esos viajes, los tienes disponibles en el canal para disfrutarlos al terminar este video. Pero hoy, nos alejamos de las vías del tren y de las costas para adentrarnos en el silencio de los templos y santuarios ocultos. Lugares donde la historia y el mito se funden para honrar a los gatos, no solo como animales, sino como guardianes, amuletos y deidades. Nuestra primera parada es el Templo Tokuji, en el barrio de Setagaya. Aunque otros lugares se disputan el título, este recinto es considerado el hogar espiritual del Maneki-neko. Cuenta la historia que, en el siglo XVII, el señor feudal Dos Naotaka se salvó de una tormenta eléctrica gracias a Tama, la gata del monje del templo, que le hizo una señal con la pata para que se refugiara. En agradecimiento, el samurái convirtió el pequeño templo en el panteón de su poderosa familia. Lo que hace a Tokuji un lugar único en el mundo es lo que encuentras al entrar, un ejército de miles de figuras de gatos blancos de todos los tamaños. Pero no están ahí por decoración. Existe una tradición fascinante: los fieles compran una figura, piden un deseo y, solo cuando éste se cumple, regresan al templo para depositar al gato como muestra de gratitud. Si deciden visitarlo, deben saber que, aunque está abierto al público, el templo mantiene un aura de respeto solemne. Se exige silencio absoluto y, por encima de todo, jamás se deben tocar o mover las figuras. Cada gato representa una promesa cumplida de otra persona y moverlo se considera una falta de respeto grave a su espiritualidad. Además, fíjense bien, a diferencia de las versiones comerciales, el gato original de Tokuji no sostiene una moneda de oro. Aquí, la gata es un símbolo de protección pura. Viajamos ahora hacia el norte, a la remota península de Oga en la prefectura de Akita. Allí nos espera el templo Unji, un lugar que parece haber sido pintado con todos los matices del azul. Este santuario es conocido como el Refugio Azul, y su historia es un testimonio de paciencia absoluta. Todo lo que ven es obra de un solo hombre. El actual abad del templo, quien dedicó más de 15 años de su vida a plantar, una a una, más de 1500 hortensias para transformar este espacio en un paraíso terrenal. Pero entre el mar de flores azules, hay unos guardianes silenciosos. El templo alberga diversas estatuas de gatos talladas en piedra que parecen brotar de entre la vegetación. Según la creencia local, estos gatos no están ahí por simple estética. Actúan como protectores espirituales del recinto, custodiando tanto la floración como la paz de quienes lo visitan. Si planean viajar hasta aquí, tengan en cuenta que el templo solo muestra su máximo esplendor durante unas pocas semanas entre junio y julio. Es un lugar de introspección donde se pide a los visitantes que caminen con calma, permitiendo que la mirada de los gatos de piedra y el aroma de las flores purifiquen sus pensamientos. Un rincón donde la mano del hombre, la naturaleza y el misticismo felino conviven en perfecto silencio. Nuestra ruta nos lleva ahora al sur, a la ciudad de Kagoshima, para descubrir una de las historias más sorprendentes de la casta guerrera japonesa, el santuario Nekogami, o el dios gato. Ubicado dentro del majestuoso jardín Senganen, este pequeño altar guarda el descanso de dos felinos que fueron a la guerra. En 1592, el poderoso señor feudal Shimazu Yoshiro partió hacia Corea llevando consigo a 7 gatos. No los llevaba como mascotas, sino como relojes tácticos. En aquella época, los samuráis utilizaban una técnica llamada Nekonome Dokei. Sabían que las pupilas de los gatos son extremadamente sensibles a la luz, observando si el iris estaba totalmente redondo, en forma de óvalo o reducido a una fina línea vertical. Los guerreros podían determinar la hora con una precisión asombrosa, algo vital para coordinar ataques en el campo de batalla. Al terminar la guerra, solo 2 de aquellos gatos regresaron con vida a Japón. En reconocimiento a su servicio y al sacrificio de sus compañeros, se les consagró en este santuario. Hoy en día, Nekogami es un lugar de peregrinación muy especial.
Es visitable durante todo el año y es costumbre que los dueños de gatos dejen tablillas de madera, llamadas ema, con la foto de sus mascotas pidiendo salud. Además, cada 10 de junio, el santuario celebra una ceremonia oficial a la que asisten incluso relojeros, rindiendo homenaje a los gatos que, durante siglos, fueron los guardianes del tiempo. Para nuestra última parada, nos adentramos en los densos bosques de la prefectura de Nagano. Aquí se encuentra Nyantai-ji, un nombre que se traduce de forma inquietante como el templo del cuerpo de gato. Este lugar custodia una de las leyendas más intensas del Japón rural. Se dice que hace siglos, el templo era acechado por una rata monstruosa, una criatura del folclore conocida como Kiso, que devoraba los pergaminos sagrados y aterrorizaba a los monjes. La historia cuenta que el gato del templo, en un acto de valentía heroica, libró una batalla mortal contra la criatura para proteger el recinto. Más allá del mito, este relato documenta una realidad histórica crucial. En el Japón antiguo, los gatos eran los únicos guardianes de la sabiduría. Sin su presencia para controlar las plagas, los ratones habrían destruido los sutras, los manuscritos que contenían la filosofía y la historia del país. Si deciden visitar Nyantai-ji, encontrarán un ambiente cargado de silencio y misticismo. A diferencia de los otros templos, aquí no hay miles de estatuas, sino una profunda energía de gratitud hacia ese felino que, según la tradición, sacrificó su vida por el conocimiento. Es un recordatorio de que, a veces, los guardianes más pequeños son los que protegen los tesoros más grandes. Desde salvadores de señores feudales hasta cronómetros de guerra, los gatos han moldeado la espiritualidad japonesa de formas que apenas estamos empezando a comprender. Como hemos visto hoy, en Japón el gato es sagrado por muchas más razones de las que dicta la simple suerte, son pilares de su historia, defensores de su cultura y guardianes del tiempo mismo. Pero este viaje no termina aquí. Si quieren una segunda parte donde exploremos más templos olvidados y leyendas que desafían la lógica, denle like a este video y suscríbanse para no perder el rastro de nuestra próxima ruta. Su apoyo es lo que permite que sigamos rescatando estas historias del olvido. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Conocen alguna otra leyenda japonesa sobre felinos que no hayamos mencionado? ¿O algún santuario oculto que merezca ser visitado? Déjenlo en los comentarios, los estaré leyendo con mucha curiosidad. No olviden revisar nuestros videos sobre Tama y la isla de los gatos que aparecen ahora en pantalla para completar su colección de historias niponas. Nos vemos en la próxima ruta de patas y leyendas, siguiendo las huellas que el tiempo no ha podido borrar.